Hola, soy Noelia Bonifacio, fundadora de Nuevo Group, psicóloga especializada en investigación y psicooncóloga. Hoy quiero acompañarte en un viaje de comprensión profunda hacia una de las patologías cardíacas más frecuentes y temidas de nuestra era, el infarto de corazón. Vamos a explorar no solo su dimensión médica tradicional, sino también su sentido biológico desde la mirada de la biodescodificación. Todo comienza con el corazón, ese músculo generoso e incansable que late con fidelidad desde la sexta semana de gestación y continúa hasta nuestro último instante. Anatómicamente es un órgano hueco, con forma de puño cerrado situado en el centro del tórax, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Se compone de 4 cavidades, 2 aurículas que reciben la sangre y 2 ventrículos que la expulsan. Su fisiología se rige por impulsos eléctricos que generan contracciones rítmicas, conocidas como sístole, cuando expulsa la sangre, y diástole, cuando se relaja para llenarse. Las arterias coronarias, que nacen de la aorta, son las encargadas de llevar oxígeno al miocardio. Sin ellas, el músculo cardíaco no podría funcionar. Y sin embargo, el corazón no solo bombea sangre, es también símbolo de amor, de entrega, de pasión, de pertenencia. Por eso, cuando se enferma, no solo hay un problema físico, sino también un grito emocional no escuchado. Para la medicina convencional, cuando hay un ataque cardíaco, es por obstrucción de los vasos coronarios, y si se encuentra afectada una extensa zona, el paciente muera. ¿Por qué entonces hay tantos pacientes fallecidos con ataque cardíaco en los que la autopsia revela unas arterias coronarias limpias, mientras que hay personas que viven sin molestias con una arteriosclerosis grave en los vasos coronarios? ¿O porque hay pacientes operados con un stent que no tienen molestias a pesar de que su stent a los pocos años ya se encuentra obstruido? La nueva medicina germana, desarrollada por el Dr. Ridderhammer y que ahora conocemos como biodescodificación, nos explica que toda enfermedad tiene un origen biológico, un sentido adaptativo ante un shock emocional inesperado vivido en soledad y sin solución inmediata. Para la nueva medicina germana existen 2 causas, 2 tipos de conflicto, y en ambos casos se puede morir o sobrevivir dependiendo de la gravedad y duración del conflicto. Uno de ellos es el conflicto de sobreexigencia o engaño. Están controlados por la sustancia blanca y afectan al músculo del corazón provocando pérdida de tejido. Y el otro conflicto es el conflicto de pérdida de territorio, que está controlado por la corteza cerebral y afecta a los vasos coronarios, provocando arteriosclerosis durante la fase de la reparación. El 80% de los casos de infarto coronario afectan a las arterias coronarias, que nutren de sangre al músculo cardíaco. Hammer descubrió que las enfermedades que afectan a estas arterias están vinculadas a un conflicto de territorio. Pero detengámonos aquí. ¿Qué es un conflicto de territorio? Es una vivencia intensa en la que sentimos que hemos perdido o no podemos proteger nuestro espacio, nuestra pertenencia o aquello que sentimos como nuestro, por ejemplo, pareja, hogar, nuestro lugar en el trabajo o incluso nuestro rol en la vida. El corazón se convierte en el escenario donde se manifiesta este drama interior. El infarto coronario no escapa a esta lógica. De hecho, es un ejemplo contundente de cómo la biología responde a un conflicto muy específico, el conflicto de pérdida de territorio. Este conflicto es vivido como un despojo. Puede ser la pérdida de una pareja, una mudanza forzada, el despido inesperado, la pérdida de un cargo laboral, la jubilación obligada. Alguien pierde su casa, su empresa o su dinero. La persona expresa frases como "me rompe el corazón". El territorio no es solo físico, es emocional y simbólico. La persona lo experimenta como un "me han quitado lo que era mío", o "me han desplazado", o "me quedé sin mi lugar".
Cuando el conflicto está activo, hay restricción funcional cardíaca, al mismo tiempo flacidez de la musculatura lisa subyacente, la parte anular, después una pérdida celular del tejido epitelial dotado con terminaciones sensitivas en la superficie lisa de la arteria coronaria, la capa íntima de la arteria coronaria. Este ahuecamiento de los vasos apenas se diagnostica, ya que en la medicina convencional se busca estrechamiento, no un aumento en la sección arterial. En esta etapa el paciente puede sufrir una angina de pecho que evidenciará un conflicto territorial activo. En la nueva medicina germana, todo síntoma o enfermedad tiene un sentido biológico para hacer frente a un programa biológico de supervivencia. El sentido biológico es estrechar el lumen de las arterias coronarias para facilitar un mejor suministro de sangre por parte del corazón y aumentar su capacidad para poder recuperar de nuevo el territorio o el contenido de este. Cuando la persona soluciona el conflicto emocional, el cuerpo pasa a una fase de reparación, con reconstrucción del tejido epitelial de las arterias coronarias. Esto producirá estrechamiento, estenosis, de las arterias coronarias debido a la hinchazón durante la reparación, que será diagnosticada como una arteriosclerosis. Puede darse también valores altos de colesterol. Entre la segunda y la sexta semana, tras el comienzo de la fase de reparación, puede producirse un infarto de las arterias coronarias, infarto de miocardio para la medicina convencional. El miedo, el sentimiento de destrucción, los dolores agudos en el pecho que pueden extenderse por la espalda y el brazo izquierdo, los escalofríos son síntomas. Sin embargo, los dolores no proceden del estrechamiento u obstrucción de los vasos coronarios, sino por una fuerte tensión simpático-tónica en las paredes de los vasos, la musculatura estriada según el Dr. Hammer, controlada por el cerebro. Sería la epilepsia local de los músculos de los vasos, que también se puede generalizar. Dentro de este tipo de ataque cardíaco se encuentra la arteriosclerosis de los vasos coronarios, pero sin daño ni muerte del tejido muscular cardíaco. Durante el ataque cardíaco, el paciente se encuentra más o menos ausente o inconsciente, el desmayo. En el ámbito territorial masculino de la corteza cerebral se encuentra además el centro rítmico que controla el pulso lento. Por ello, el pulso durante el infarto es irregularmente lento. El pulso puede bajar hasta 3 o 4 pulsaciones por minuto, ritmo asociado a una respiración muy superficial, esa muerte aparente. El infarto se dará en la epicrisis, que es un pico de simpaticotonía de la reparación con el foco cerebral edematizado. Te recomiendo que veas el vídeo 43 de mi lista del videoblog, que verás aquí también, donde hablo de los focos cerebrales. En este conflicto que acabo de detallar, el Dr. Hammer recomendaba mantener activo el conflicto de manera consciente, gruñendo de vez en cuando al adversario para no llegar al infarto, que puede ser mortal. En caso de que el conflicto sea de corta duración o de menor intensidad, la crisis de la reparación pasa generalmente desapercibida. Déjame contarte el caso de Mario, un hombre de 60 años que llega a mi consulta tras sufrir un infarto. Durante la sesión, entre lágrimas, me confiesa que su hijo, quien trabajaba con él desde hace años en el negocio familiar, lo reemplazó sin aviso por un socio joven que traía ideas nuevas. Mario no fue consultado, simplemente desplazado. Aunque intentó mantenerse fuerte, por dentro se sintió destronado, como un rey al que se le arrebata el trono sin dignidad. Ese era su territorio, su proyecto de vida, su identidad. Cuando semanas después su hijo se reconcilia con él y le propone regresar como asesor, el conflicto se resuelve, pero la biología activa la fase de reparación. En esa fase, las arterias coronarias se inflaman para reconstruirse y es entonces cuando aparece el infarto. No en el momento del estrés, sino cuando llega la aparente calma. El conflicto de sobreexigencia, como hemos dicho, pertenece al mesodermo nuevo, es decir, a la capa embrionaria
que da origen a los tejidos más evolucionados del cuerpo, como el músculo cardíaco estriado. Este tejido está regido por la sustancia blanca cerebral y responde a un conflicto muy específico: sentirse sometido a una sobrecarga, una exigencia impuesta por una figura de autoridad o por el deber interno de responder a esa figura, aun cuando eso implique traicionarse a uno mismo. El hecho de tener mucho trabajo que hacer no conduce a un conflicto de sobreexigencia. Se necesita una figura como un jefe que ejerza presión por todo el trabajo que se tiene que hacer. Se vive como me exigen más de lo que puedo dar, o no tengo derecho a parar, o debo rendir más, ser más, hacer más, aunque no pueda más. Este conflicto no surge por perder algo, sino por el peso invisible de tener que sostener demasiado. La persona siente que no hay otra opción más que cumplir, responder, cargar, liderar, salvar o sostener el sistema, aunque su cuerpo le grite lo contrario. En este caso, en fase activa hay pérdida, necrosis de células de los músculos cardíacos en una o varias zonas, produciendo deterioro muscular cardíaco. Se reduce de manera más o menos notoria el rendimiento deportivo o corporal. En estas condiciones no es recomendable realizar esfuerzos, puesto que el revestimiento del corazón está debilitado y hay riesgo de rotura. Cuando la persona soluciona el conflicto, el cuerpo entra en fase de reparación, con la reconstrucción del tejido muscular cardíaco en la zona afectada, superando el estado inicial con aumento muscular y espesamiento del músculo cardíaco. La medicina convencional puede diagnosticarlo como una miocarditis o un sarcoma de miocardio. En la epicrisis se dará el infarto del músculo cardíaco, el ataque epiléptico local del músculo cardíaco con temblores cardíacos, flúter ventricular, fibrilación ventricular y posible escalofrío. En síntomas leves se observa el pulso elevado, la taquicardia, sensación de que el corazón se sale del pecho, en definitiva, las palpitaciones fuertes. Si el infarto se da en el ventrículo izquierdo, los síntomas serán de hipotensión súbita, el llamado shock circulatorio. Si el infarto se da en el ventrículo derecho, los síntomas serán de hipertensión súbita, debido al acoplamiento del músculo ventricular derecho con el diafragma izquierdo y la musculatura bronquial, que queda afectada la respiración, produciendo interrupciones nocturnas de la respiración, es decir, las apneas del sueño, que es la dificultad para respirar o posible parada respiratoria. Te comparto el caso de Estela, de 49 años, jefa de enfermería en una clínica privada, madre de 2 hijos adolescentes y sostén emocional de sus padres mayores. Su directora le asignó más guardias de las que podía asumir, además de supervisar a un equipo en constante crisis. Una vez en consulta me dijo: es que si no lo hago yo, todo se viene abajo. Aunque nunca se reveló, su cuerpo sí lo hizo. Sufrió un infarto leve en el ventrículo izquierdo, sin antecedentes cardíacos, sin colesterol alto. Eso sí, años de sobreexigencia acumulada sin pausa. Su conflicto era claro: una figura jerárquica, la directora, que le exigía cada vez más, y un sentido interno de no poder fallar, el cóctel perfecto. Lo más importante aquí es entender que la sobreexigencia no es opcional para quien la vive desde este conflicto. No es que la persona quiera hacer más, sino que debe hacerlo, que no hay otra salida. Hay una autoridad simbólica: padre, jefe, instituciones, la imagen del deber ser, que ha quedado instalada en su psique como algo inapelable. Y mientras esa figura permanezca en lo alto del pedestal, la persona no se detiene. Otro ejemplo es el de Martín, de 55 años, ingeniero en una empresa constructora. Se había convertido en el hombre orquesta. Su jefe le aumentaba tareas y responsabilidades mientras le recortaba recursos. Él no hacía nada, no por cobardía, sino porque había crecido con la idea de que un buen hombre se aguantaba, no se quejaba, cumple con todo.
El día que el jefe lo libera de una parte del proyecto tras una reconstrucción, Martín siente alivio. Al día siguiente cae con un infarto. Su biología había entrado en reparación y su corazón necesitaba curar la herida invisible que había acumulado en silencio durante años. Desde la biodescodificación trabajamos con estos casos no solo indagando el evento detonante, sino también explorando el sistema de creencias que sostiene la sobreexigencia. ¿Quién me enseñó que no puedo decir que no? ¿A qué figura de autoridad aún estoy intentando agradar o proteger? ¿Qué pasaría si me permitiera hacer menos, cuidar más de mí? Entender ese conflicto no solo permite sanar, sino prevenir, porque la enfermedad no es el error del cuerpo, sino una solución biológica a un drama que la psique no pudo resolver. Soy Noelia Bonifacio y si estás viviendo bajo la sombra de la exigencia o la pérdida, si te sientes que estás sosteniendo más de lo que puedes, si tu cuerpo empieza a gritar con síntomas lo que tu alma aún calla, escucha ese mensaje. Porque el corazón no se rompe por debilidad, sino por exceso de fuerza y pérdida. Y sanar a veces comienza por permitirnos soltar. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos descodificando juntos los mensajes ocultos de la biología, porque cada síntoma tiene una historia y cada historia una puerta hacia la libertad. Si te ha gustado este videoblog, dale like y comparte. Hasta pronto.